sí, sí. Sí, el proceso para la presencialidad, a nosotros nos piden como docentes que presentemos un listado y que presente una planilla. Yo la estaba preparando, ya la tenía lista, pero quería consensuar ahora de terminar de definir con ustedes y con los docentes a ver quiénes eran los alumnos que iban a asistir. Tengo que mandar el listado de alumnos que van a asistir a esa actividad presencial. Hay que hacerla como con una semana de anticipación. Entonces, mi intención es ya mandarlo hoy mismo, o lo sumo mañana a primera hora, a la jefa del departamento, a lo que es la directora del departamento de matemática, para que ella después consensúe dentro de la universidad y considere esos espacios, ¿sí? Nos asignen un aula. Así que el aula no va a estar asignada. Es importante que ustedes estén registrados en eso a mi cuidar, porque después que nosotros enviemos el listado, nos asignen un aula a nosotros, les van a generar un permiso, que a veces lo mandan por mail, no solo de la Ujú. aplicación Mi Cuidar. ¿Te acordás que en febrero, Estela, fue Sí, un mail que nos que mandaron nos con mandó de esa la facultad. autorización? Ujú. No que te lo mandan, no te van a dar en la aplicación Mi Cuidar, no te van a decir en qué aula vas a estar, ¿sí? No creo que esté, que la hayan corregido tanto para que esté No el creo, aula en pues el es que de vas a toda la estar, universidad. y tampoco el permiso, ¿viste? Es de todo. Entonces es un lío manejarlo en distintas sedes, facultades, edificios, ¿sí? Eso te lo van a tener que decir los docentes. ¿Sí? Entonces, eh, ustedes tienen que sí registrarse, ya ir descargándola para ir probando. Nosotros de todas maneras les vamos a armar todo un instructivo, les vamos a decir cómo es la aplicación y que tienen que estar registrados. ¿Sí? Sí o sí, porque si no, no pueden entrar al edificio. Sí. Y en el edificio ¿Se va a haber un entiende? listado, seguramente habrá un listado con los alumnos, porque nosotros cuando Eh, ingresamos figurábamos en un listado. Supongo que Aulas tendrá un listado de los alumnos que tiene que dejar entrar, además. sí, Supongo. en esa Todo, es todo oportunidad era nuevo, así. claro. Claro, es todo nuevo. La facultad mandaba un listado, entonces, en el ingreso, por eso también solicitan que se ingrese no sobre la hora de la clase, 15 minutos antes o 20 minutos antes, se va al aula nada más, y una vez que se termina la actividad, que son 2 horas como máximo, hay que retirarse del edificio. Hay que ir con anticipación porque si son muchos los que están ingresando, tienen que controlar temperatura, controlar y chequear en el listado que estén y ver los permisos. En ese momento me acuerdo que hubo un inconveniente y tenían el listado aparte, entonces no había problema y pudieron ingresar aunque no llegaran los permisos. Por eso lo queremos hacer con anticipación, ¿sí? Eh, como para ver y que ya nos constante, sobre todo que están después los feriados, ahora también viernes y lunes. Acá preguntaba Magdiel Sí, si lo podés hacer con la compu, sí, acá ya le sí, contestaron los compañeros, sí, ¿no? sí, Gino ya no. le contestó, sí, lo podés hacer no tenés celular directamente, sino lo podés hacer por la computadora. Lo que sí es importante que hagan vieron que hay para hacer un autodiagnóstico Diagnóstico. antes, ¿no? Entonces Ujú. tiene que estar 24 horas antes hecho. Entonces lo tendrías que hacer el autodiagnóstico desde la computadora, bueno, el día antes, por ejemplo, del jueves, ¿no? Si pretendemos hacer la actividad el viernes 15, el jueves MacDiel tendrías que estar haciendo ese autodiagnóstico desde la computadora. Yo te sugiero que vayas probando ahora, que lo hagas y a ver cómo ves todo y si lo puedes hacer. Total, no hay problema, haces el autodiagnóstico ahora apenas te registras y te queda, no hay ningún inconveniente con eso, que uno haga de más, digamos, ¿sí? Porque podría llegar a ingresar que yo todos los días a la universidad y hay que ir haciéndolo. No sé si tienen más Me gusta. consultas respecto a esto. Profe, ¿el encuentro cuándo sería más o menos? Es el El- viernes 15. Yo ahora voy a empezar a compartir pantalla, si Es les el muestro el parcial, ¿eh? cronograma. Es más que un Cuidado que es encuentro, el parcial. es el Ahora, parcial. ahora vamos a aclarar eso, porque justamente lo están viendo acá. Sí, Fabi, ya se ve. Esto es el segundo parcial. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos charlado la semana pasada, tanto el lunes como el miércoles, y yo les consultaba esta posibilidad de tomar la evaluación presencial? Nos parece más apropiado hacerlo, entonces la idea justamente es tomar la evaluación y tienen que asistir. Si alguno tiene inconvenientes, lo tiene que informar con anticipación y justificar debidamente por qué no puede asistir ese día presencialmente a rendir el parcial. Y entonces veremos la forma de tomar algo virtual. Con respecto a este, prefiero ir aclarándolo ahora, porque si Sí, Fabi. deciden, Ujú. para no ser injustos, ¿sí? Con los que van presenciales y aquellos que no pueden, ya sea por problemas de salud o por no encontrarse en la zona, tenemos casos de algunos estudiantes que por ahí viven en otra ciudad y tienen que venir exclusivamente para esto, entonces, bueno, tienen que justificar
bien debidamente la razón por la cual no van a asistir a rendir de manera presencial. Se les tomará de manera virtual, pero va a haber otros requisitos, ¿sí? Por ejemplo, va a tener que ser el examen en el mismo horario que va a ser presencial y tienen que tener video y audio disponible, ¿sí? Es decir, van a tener que estar las 2 horas que están rindiendo el examen parcial. El cuestionario va a ser de la misma modalidad que el anterior, pero van a tener que estar, la diferencia va a ser que van a tener que estar conectados, les vamos a decir a través de qué, seguramente va a ser Jitsi, pero van a tener que estar conectados todo el tiempo que estén resolviendo la evaluación con audio y video encendidos. Y la ¿Sí? evaluación va a Por eso ser la misma que la presencial, ¿no? va a ser exactamente la misma. Por Y eso no pueden tener, digamos, pues si no tienen más posibilidades que el que está presencial, porque tienen a disposición, un digamos, montón ¿no? de material. Sabemos que tienen herramientas, Sí. celular, entonces tienen que estar, sabemos de esas cosas, ¿no? Entonces, tienen que estar conectados. Por eso también incluso a veces les pedimos, a ver, prueben ahora, si quieren probar, de prender micrófono Y audio. y Cámara. Profe, video y cámara. Sí. una consulta. ¿En qué horario va a ser más o menos, se sabe? Vamos a pedir de 15 a 17, el mismo horario que tenemos la clase, para no clase. cambiarles, no modificarlas. ¿Les queda bien en ese horario? Es el horario de la clase. Sí, a mí sí. Es el mismo horario de la presencialidad, entonces nuestra idea es pedir, por eso queremos anticiparnos a hacer el pedido para poder disponer de ese horario, ¿sí? Si no nos van a tener que dar otro horario, pero la idea es de 15 a 17. A ver si prenden las cámaras un ratito. Oh, para que yo tengo que entrar con el celular. Si me Yo no tengo bancan. cámara en la compu. Bueno, Claro, pero yo estoy en la digamos, misma. bueno, pero tienen, se pueden conectar desde el celular, Sí. ¿no? Bueno, por eso, en el caso, ustedes supongo que quieren ir presencial, la mayoría de los que están asistiendo tiene algún inconveniente, de todos los que están hoy en la clase hoy. ¿Alguno tiene inconvenientes para asistir presencial el viernes 15 al examen, al Yo no. parcial? No, profe. No. ¿No? No, no. Bueno, listo, entonces no Yo se no, profe. preocupen. Tampoco. Bueno, pero bueno, vayan practicando eso de tener la cámara encendida, porque los exámenes finales, si llegan a ser también virtuales, Todavía exigimos está. eso, ¿sí? Que esté la cámara y quizás vamos a ir incorporando algún cambio también en los parciales, si son virtuales, ¿no? De tener cámara y video, video y Profe, audio. Sí, Ana, ¿los te finales escucho. son orales o son escritos? ¿O son como un mix? En Porque dice realidad, que, bueno, sí, ahora en la modalidad virtual los estamos tomando oral, pero siempre con un apoyo de lápiz y papel, marcadores, ¿sí? Les hacemos escribir, que nos muestren a la cámara, pero se están tomando de esa manera, ¿sí? En otras instancias hemos tomado por ahí presencial, escrito, depende de la cantidad de alumnos, pero nos venimos manejando en el último tiempo Sí. con orales, digamos, ¿no? En la virtualidad. Puede llegar a modificarse si es presencial, ¿no? Sobre todo por la disponibilidad que no nos dan más de 2 horas en el aula. Ujú. Entonces ahí se complica ir tomándoles oral a todos. ¿Sí? No sé si sacaste las dudas, Ana, después vamos a volver a hablar también del final. sí, profe, gracias. Bueno, ¿Ustedes no hay por qué. saben de más alumnos que por algún motivo no pueden presenciar las clases ahora y quieren rendir los parciales? No, yo no. Yo ¿No? tampoco. Bueno, igual, sí, es más que nada por el listado que tenemos que presentar. Como bien dijo Fabi, tenemos que hacer un listado, entonces, como todavía todos están en carrera, era la consulta si sabían de algún alumno más que por alguna razón no puede presenciar las clases, pero sí está interesado en rendir, porque como están todavía todos Claro. en carrera, Sí, en era ese esa la sentido consulta. nosotros, claro, si saben de algo es importante porque yo voy a tener que hacer el pedido, vamos a tener que hacer el pedido con todos los inscriptos al CIU. Hay muchísimos alumnos, son 29 inscriptos en total y los que asisten a clases son alrededor de 10, 13 se presentaron al parcial, ¿no? Al primero. No sabemos, hay que darle las posibilidades a todos porque no sabemos quiénes son los que van a rendir o no y siguen con la asignatura. Claro. Así que bueno, en ese sentido, y ahí yo quería aprovechar, está Nazareno hoy. Nazareno, a ver, ¿nos escuchás? Me parece que no estaba, ¿verdad? Sí, acá me parece que lo Sí, veo. sí está. ¿Podés prender el Sí, audio, Nazareno? escucha, dice. Ah,
podés hablar porque en tu caso yo volví a chequear el SIU para Sí, justamente para no tener figura. actualizados los listados y no figurás, Nazareno, vos estás como de oyente acá, ¿no? ¿Sabías esa situación? A ver si nos puedes contestar. ¿Podés prender micrófono? El cuatrimestre pasado sí estaba, me parece anotado. Claro. No pude ingresar al Ah, final. sabes. Ah, Ah, bien. ok. Entonces, no, era para avisarte, Nazareno, que bueno, en tu caso yo no te puedo incorporar en el listado, ¿sí? Para asistir, porque después no te tomamos el examen porque no tendríamos la nota. No hay problema en que sigas asistiendo de oyente, ¿sí? Pero bueno, por ahí pasanos, el mail lo tenemos, Estela, ¿no? Porque no lo tenemos en el SIU directamente. Sí, pero lo debo tener yo del listado pasado, porque el cuatrimestre Está pasado sí bien, estaba, está bien. me parece. Bueno, no, lo que quería era chequear que lo Y supieras, avisar, Nazareno, sí. porque entonces, Ujú. claro, avisar porque si tenías inconvenientes tenías que ir a reclamar a la facultad, ¿sí? Entonces, en tu caso no hay problema que sigas viniendo de oyente. No sé si vos te interesa asistir a la universidad también presencial. A ver si puso algo en el chat. Porque si no podemos poner como, No sé si te interesa ir presencial, Nazareno. todavía no Ahí no, contestó. no nos contesta. Bueno, Ahora eso si se no, me complica, comunícate por privado. ahora se me complica mucho ir. Bueno, Bien. No hay bien. problema. Entonces, No, yo porque si no, no te incorporo en el listado, entonces, Nazareno, ¿sí? Porque como justo no estás en el SIU, por ahí nos hacían algún inconveniente. Si vos te interesaba ir, lo iba a poner como excepción, ¿sí? Entonces, si te complica, no te voy a poner en el listado, pero no hay problema que sigas asistiendo a las sí, clases, ¿bien? porque va a ser un encuentro, ahora va a ser el recuperatorio, el parcial, pero después vamos a ver cómo nos vamos a manejar, ¿no, Fabi? Será un Sí, la encuentro. idea, sí, la idea es pedir ya, voy a ver, porque en lugar de pedir todas las semanas, pediría todos los viernes de octubre por ahora, ¿sí? Todos los viernes de 15 a 17, el próximo viernes sería el parcial, ahora acá en el almanaque, y los siguientes viernes, si el viernes 15 sería el parcial, entonces acá abrí el almanaque, y después el Ujú. viernes 22 y el viernes 29, también los estoy pidiendo para ya adelantarnos y que ya quede el pedido hecho, para hacer la clase práctica presencial de 15 a 17, así ya tenemos asignado el aula. ¿Les Ah, parece? perfecto. Ya voy a hacer ese pedido, vamos a ver qué nos Ujú. contestan. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, bárbaro, Ya entonces, con qué arrancamos con la empezaron? clase, sí. Presencial, perdón, yo de chusma. ¿Con química arrancaron ya? ¿Álgebra? Química, pero ¿Con química, química? ¿Ya fueron al edificio? No, estaba hablando y justo se me quedó, se me está quedando Ah, sin batería, por eso se cortó. Ah, No, dijo que todavía no, tenemos que rendir el tercer parcial y en noviembre hay una semana toda de prácticas, que ahí sí tenemos que ir presencial obligatorias, porque van a ser los pero ah, solamente los laboratorios. parciales van a ser. pero hasta ahora no fueron a No. ninguna. No, ¿Y de O álgebra van a ir también? ¿O? Lo que es geometría y álgebra, tengo entendido que el jueves a la mañana creo que se iba a ver si podíamos ir. O sea, este Bueno, jueves que buenísimo. viene. Bueno, entonces ahí capaz que ustedes bueno, nos cuentan a nosotros a ver cómo les ¿cómo va les va? después, ¿sí? Con el tema de los permisos y eso. A ver cómo, ya por lo menos van a saber entonces. Bueno, nos cuentan después en la semana. Bien, vamos a arrancar así terminamos, vamos a ver si terminamos en la clase de hoy, si no, concluimos el miércoles, pero ya estaríamos terminando los temas de esta unidad, ¿sí? Bueno, el cronograma como siempre visible, acá recuerden que también tenemos el miércoles, si no alcanzamos a concluir alguno de los temas de la clase de hoy, los concluiré el miércoles, y después tenemos, recuerden que el viernes 8 y el lunes 11 son feriados, ¿sí? Son puentes turísticos, así que es feriado académico y administrativo. Pero bueno, pueden hacer igual consultas a través de los foros, no hay problema con eso, ¿sí? Para después, bueno, acá vamos a ver entonces, nuestro objetivo es que sea presencial este examen, ¿sí? ¿Les quedó claro a todos entonces? Bueno, después los vamos a ir informando a medida que me vayan contestando cómo seguimos con todo el proceso, ¿sí? Bien, a ver, vamos a ver el mapa conceptual antes de ir al PowerPoint. Acá están Ahí, en Fabi, deuda acá, sí. sí, sobre eso yo ya subí un trabajo, los ejercicios que Fabi había compartido en ese link de GeoGebra, yo ya armé un Word
y pegué las imágenes de las capturas como para que puedan practicar esos ejercicios de aplicación de Roll, Lagrange y Cauchy. Dice ejercitación, teoremas. Me parece una cosa Sí, así. bueno, Están búsquenla con debajo esta. del trabajo práctico número 4. Y de los trabajos número 4 problemas, ahí lo puse. Para que acá yo lo tengo, lo que pasa es que bueno, justo tenía acá mi mail abierto, acá análisis matemático. A ver, la que yo hoy no lo vi eso, porque me fui a ver. Habría que ¿Dónde sí que actualizar. estaba? Tendrías que Está bien, bueno, actualizar. A ver. está bien. A ver si Debajo me actualiza. A ver si te actualiza. Lo puse como alumnos. Acá, sobre teoremas Ahí de Roll, está. Lagrange y Cauchy. Ahí ¿Lo está. ven? Entonces, cuando abren esto acá, ahí van a tener esa ejercitación adicional, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos sacado ahí del material ese de GeoGebra? Acá está el enlace a la página de GeoGebra. ¿Bien? Ujú. Bueno, ahí tienen esa ejercitación extra para hacer. Los invito, los que no hicieron nada, a incorporar información acá y los enlaces, si han estudiado y mirado de alguna de otras páginas, por lo menos de los 3 primeros teoremas, regla del hospital en todo caso no está, lo podemos dejar, lo han visto ya en la clase práctica, pero sí de los teoremas de Roll, Lagrange y de Cauchy, ¿sí? Y después acá hay otra actividad que yo se las dejé visible, que en realidad esta es optativa, para el que le interese hacer, que después que terminamos de explicar todo el tema en la clase de hoy, o si no la del miércoles, bueno, hay una serie de actividades acá que pueden hacer, ¿sí? Siguiendo bueno, este mapa conceptual que está compartido acá, y tienen para hacer un trabajo acá individual, y es un enlace a algunas páginas. Bueno, es bastante complejo, ustedes lo van, complejo, digamos, completo, van a ir siguiendo este material, ven que tienen acá como una presentación también en PowerPoint, y en cada uno de estos enlaces, acá hay actividades también, ¿sí? Lleva enlaces a videos y otras cuestiones. Acá también tienen en aplicaciones el enlace al libro digital interactivo, ¿sí? Si siguen avanzando, esto lo pueden ver también en Zoom, tienen, bueno, lo que les estoy mostrando ahora en el mapa conceptual, y acá en optimización está la ejercitación que está prevista, que está en el aula virtual, ¿sí? Para hacer. Entonces, bueno, al que le interesa, la verdad que es una actividad que les va a servir bastante, porque es la parte más interesante de esta materia justamente, ¿no? Que son las aplicaciones para ver el concepto de optimización, ¿sí? Bueno, vuelvo acá que yo hice una captura acá del mapa conceptual, y ahora vamos a hacer como les pregunto en todas las clases, a ver, ¿qué recuerdan que hemos visto hasta ahora? ¿En dónde estábamos concentrados en la clase pasada? A ver, ¿en qué tema? ¿Qué habíamos empezado a ver? Estudio los gráficos. Estudio Esto de gráfico de las funciones. funciones. Perfecto. ¿Y de esto qué vimos? ¿Qué alcanzamos a ver? Me falta algo más acá, pero pasa que es otro temita que ahora se los voy a poner. ¿Qué alcanzamos a ver hasta ahora? Máximos, Punto. mínimos, extremos relativos. Bien, extremos, que los que son extremas es máximos y mínimos. ¿Alguien iba a decir algo de puntos? Esto ya lo vimos entonces. Y los Era puntos críticos y la concavidad. perfecto, puntos críticos. Y ahí hemos alcanzado a ver concavidad. Ahora vamos a hacer el repaso. Puntos de inflexión nos faltaba, ¿no? Terminar de definir. Que yo les había pedido que con respecto a este tema buscaran información. ¿Encontraron algo sobre puntos de inflexión? Buscar bibliografías. Algunos habían mencionado en libros, que tenían algunos libros para estudiar. ¿Buscaron algo? Si no, los comprometo para el miércoles, ¿sí? De que busquen y me comparten qué encontraron sobre definición de punto de inflexión. ¿Sí? Ese temita solo. Y lo que me falta acá en estudio de funciones, que en realidad no es específicamente de derivadas, pero se estudia para el gráfico de funciones, que son las asíntotas, ¿sí? Ya vimos un par de asíntotas. ¿Qué asíntotas vimos hasta ahora en la unidad de límite? Horizontales y verticales. Perfecto, vimos asíntotas horizontal y vertical, y hoy vamos a ver otro tipo de asíntotas que se llaman asíntotas oblicuas, que en realidad estas asíntotas oblicuas, ¿sí? Vamos a ver que un caso particular es asíntota horizontal, cuando la pendiente de la recta es 0, ¿sí? Bien, vamos a ir al PowerPoint. Acá vamos a empezar a partir de acá. Ups, se me abre esta ventana, acá está. A ver si se está viendo ahí. Bien. Sí, Fabi, ya se ve. Vamos a hacer un resumen de lo que es intervalos de concavidad, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho? A ver si se acuerdan de esto, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo analizábamos la concavidad de una función? Está escrito ahí, pero ¿qué analizábamos? Si nosotros nos daban una función,
igual a f de x, ¿qué teníamos que hacer con esa función? Derivarla una vez y después volverla a derivar y ahí analizar la concavidad. Perfecto, la derivamos una vez, ahí que íbamos a analizar con la primera derivada. ¿Qué me permitía hacer la primera derivada? El crecimiento. Perfecto, ver lo que era el crecimiento, ¿sí? El decrecimiento y los puntos críticos, ¿sí? En definitiva, porque era donde la derivada, vamos a ponerlo para acá arriba, veíamos cuáles eran los puntos críticos. ¿Qué pasaba con la derivada primera para que fuera punto crítico en ese punto? No existe. No existía, o qué otra cosa. Se hacía 0. Se hacía cero, Perfecto. perfecto, ¿sí? Entonces estos eran puntos críticos llamados, aquellos valores de x para los cuales la derivada primera se hacía 0 o la derivada primera no existe, ¿sí? Y también podíamos ver lo que era el crecimiento o el decrecimiento de una función. Ahora después, si hacemos la derivada segunda, lo que analizamos, si analizamos los signos de la derivada segunda, la información que me daba era sobre la concavidad, ¿sí? Si la derivada segunda es positiva en un determinado intervalo, entonces decimos que la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo, ¿sí? Si la derivada segunda es negativa en un determinado intervalo, decimos que la función entonces es cóncava hacia abajo en ese intervalo, ¿sí? Entonces, ¿en qué situaciones tenemos justamente que pasa a ser de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa? En alguna de estas situaciones. Como tenemos que analizar los signos, a veces qué pasa antes y después de ese punto, ¿no? En donde tenemos un signo positivo, un signo negativo de la derivada segunda, y bueno, vamos a analizar, así como hacíamos con la derivada primera, donde la derivada segunda se hace 0, ¿sí? Entonces, si la derivada segunda se hace 0, en este caso esta función, ¿cómo pasó a ser antes de a y después de a? ¿Qué tipo de concavidad tuvo de menos infinito a a? A ver, ¿cómo era? ¿Qué concavidad tenía de menos Concavidad infinito? negativa. ¿Y cómo la decíamos? ¿Cómo decimos? Cóncava ¿Hacia hacia arriba o abajo. cóncava Hacia hacia abajo. abajo? ¿Sí? Hacia abajo. A veces lo van a encontrar como convexo esto, porque tiene que ver desde el lado que uno lo está mirando, ¿sí? A la gráfica. Pero nosotros lo llamamos, para que sea más fácil, intuitivo, cóncava hacia abajo. Y en el intervalo, perdón, de a más infinito, ¿cómo es la concavidad? Hacia Cóncava arriba. hacia arriba. Perfecto, cóncava hacia arriba. Entonces acá, la derivada segunda se hizo 0 y lo que vamos a encontrar es que va a haber hay un cambio de concavidad en este caso. ¿Por qué? Porque va a haber cambio de signo de la derivada segunda. A este punto en donde la derivada la derivada segunda se hace 0, vamos a ver que es un punto de inflexión, ¿sí? Ahora después lo vamos a definir lo que es el punto de inflexión. ¿Qué otra situación podemos llegar a tener? Fíjense en esta. ¿Qué pasa en el punto A? Antes de A y después de A. Si yo me No paro existe de la función. no existe la función, ¿sí? No está definida, no existe la función en A. ¿Y qué les va a pasar? ¿Va a existir la derivada en ese punto, o la derivada No. primera o segunda? No, porque no es continua la función, ¿sí? Entonces no va a existir ni la derivada primera, ni tampoco va a existir la derivada segunda, ¿sí? Pero si yo analizo los signos de la derivada segunda, de menos infinito a A, ¿no? ¿Qué signos tendrá la derivada segunda? O bueno, ¿qué tipo de concavidad tiene la curva, que es lo más fácil de ver en esta gráfica? ¿Cómo es la concavidad de menos infinito a A? Positiva. ¿Y cómo decimos más que nada? ¿Es cóncava? Hacia Hacia arriba. arriba. Hacia arriba. Lo que es positiva sería la derivada segunda, ¿sí? Y de a más infinito, la concavidad es cóncava hacia abajo. Hay cambio de concavidad, por más que acá en A la derivada no exista, ¿sí? Pero hay cambio de concavidad. Y en esta otra situación que está representada acá, ¿qué sucede en A? Hay un punto anguloso. Es un punto anguloso. ¿Está definida en A esta función en particular que está representada acá? ¿Existe la función en A? Sí. En este caso sí existe. ¿Existe la derivada primera en A? Acá sería No. A, ¿no? Acá justo estamos hablando de A. Vamos a generalizarlo con A. No existe la derivada primera, entonces tampoco va a existir la derivada segunda. Pero es una situación distinta a la que vimos en el gráfico, vamos a llamarlo. Este lo vamos a llamar gráfico 1, este lo vamos a llamar gráfico 2, y este lo vamos a llamar gráfico 3. ¿Sí? Se diferencia del gráfico 2, ¿no? Porque en este caso, ¿A qué sería? En el gráfico 2, ¿A es punto crítico? No. ¿Por qué no?
Está bien lo que decís, pero ¿por qué no? Porque no existe la función ahí. Exactamente, porque no pertenece al dominio, A no pertenece al dominio de la función. Entonces, por más que no exista la derivada en ese punto, A no lo voy a considerar como punto crítico, ¿sí? Y en el caso del gráfico 3, ¿el valor de A será punto crítico? Sí, creo que sí. En este caso sí, a ver tus compañeros qué dicen. ¿Por qué sí? ¿Están de acuerdo con quién está hablando? Profe, Sí, Porque hay un cambio de concavidad. no es por eso, cuidado. Hay cambio de concavidad, pero no por eso es punto crítico, porque si no, si vos justificás de esa manera en el gráfico 2, hay cambio de concavidad, porque pasó de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, pero no llegamos a la conclusión de que ese valor era punto crítico, ¿sí? Sí, iba a hacer una consulta, no sé si era Ana, Magdiel, no sé. Ah, no me parece. no, si el punto de inflexión y punto crítico era lo mismo, No, no, puntos críticos porque me son confundo aquellos, bastante. bueno, vamos a volver a repetir. Los puntos críticos, si yo te pregunto puntos críticos, vos lo que tenés que hacer es hacer la derivada primera de la función, la igualas a 0, o donde no existe la derivada primera, ¿sí? Y esos puntos van a ser puntos críticos. ¿Qué va a pasar? No sabés, porque vas a tener que definir ese punto crítico, puede ser extremo, máximo o mínimo, o puede ser punto de inflexión. Vos vas a tener que analizarlo en base a, por ejemplo, el estudio de signos de la derivada primera, o después los terminás de confirmar a veces con la derivada segunda, que es lo que sucede. Pero puntos críticos, vos no sabés qué son. Puede ser máximo, puede ser mínimo, puede ser punto de inflexión, ¿sí? Puede ser un máximo o mínimo que sea, por ejemplo, en este caso, como en el ejemplo 3, que es un punto anguloso, ¿sí? Y eso también es un punto crítico que es mínimo, pero hasta que no analizas qué pasa, qué signos tiene, por ejemplo, la derivada primera, o no evaluás o lo evaluás con el criterio de la derivada segunda, en el caso que sea cero. Estos son, recuerden que estos casos son los únicos que podíamos evaluar con el criterio de la derivada segunda, ¿sí? Donde se hace cero la derivada primera. Hasta que no evalúes más nada, son solamente puntos críticos. ¿Se entiende? Ahí, Fabi, hay una consulta Magdiel. Ahí te la leo. Sí. ¿Está bien si digo si el punto de inflexión es cuando la concavidad cambia en la recta X? No sé, ahí Magdiel, ¿a qué se refiere? Recta X como la recta A, supongo que ¿A qué te pensará. referís? A ver, si querés A ver, podés Sí, sí, Magdiel, hablar ¿puede eso, prender? como tipo en la misma recta, tipo en la línea. en esta línea punteada. Lo que No, pasa no es me que vos tendrías sale. que decir en A, podrías decir en X igual a A, cuando hay un cambio de concavidad antes de A y después de A, en el intervalo, ¿no? Pero no es, pero este Pero punto justo no cuidado, sería punto de inflexión, ¿no? Porque dice, está bien si digo si el punto de inflexión es cuando la concavidad cambia en la recta, Sí, me sería, refería al gráfico 1. está bien, está bien. Al gráfico 1 sí, sí, está bien, perfecto. en el gráfico 1 Uno sí, pero sí. acá, a ver, yo borré para que lo veamos. Justamente ahí es donde yo les pido, y ustedes pueden llegar a tomar un criterio, a ver, ustedes justificarme que están convencidos, y por ahí me convencen a mí, ¿sí? A ver que no me cambió a la pluma, acá me queda el marcador. Fíjense, hay algunos autores que consideran, por eso les hacía buscar la definición de punto de inflexión. Hay algunos autores que consideran como que en este gráfico 3 acá habría un punto de inflexión, ¿sí? Porque hay cambio de concavidad. Yo estoy de acuerdo con otros autores, no concuerdo con esa convección, ¿sí? Comisión, en el cual para mí ahí hay un mínimo, porque hay un cambio de concavidad, pero si nos fijamos también la función pasó de ser decreciente a ser creciente, ¿sí? Las rectas tangentes son positivas a la gráfica después del punto A y son negativas antes del punto. Entonces para mí acá es un punto anguloso, porque no existe la derivada primera, pero va a saltar como punto crítico, ¿sí? De entrada vamos a decir que en x igual a hay un punto crítico, y como lo vemos y lo analizamos, podemos decir que ese punto crítico es un mínimo, en donde hay un punto anguloso. Para que sea punto de inflexión, ahora voy a seguir avanzando con eso, tiene que admitir recta tangente. No solo tiene que haber un cambio de concavidad antes y después del punto, sino que en ese punto tiene que admitir poder dibujar, como en este caso, una recta tangente a la gráfica, ¿sí? En este caso, la recta tangente, ¿cómo es? Es una constante.
¿Qué pendiente Es tiene? horizontal, Ah, cuidado. Horizontal. Claro, es horizontal. ah, Constante sería la recta. Vos pensá en esta línea punteada, ¿qué pendiente tiene? Tiene pendiente 0, digamos, es una recta tangente horizontal. Admite recta tangente, ¿sí? Ahora vamos a seguir avanzando y lo vamos a definir con mayor precisión. ¿Hasta acá hay alguna duda con respecto a lo que es concavidad? Ahora después vamos a seguir definiendo punto de inflexión. quedan 2 minutitos y medio. Dos. Ah, bueno. Acá Bueno, hay un pero está bien, ejemplo. intervalo de cóncavo. Sí, sí. ¿Cómo hacemos para determinar los intervalos? Entonces vemos donde la derivada segunda, ahora, la derivada segunda es 0, es decir, donde la derivada segunda se hace 0, o donde no está definida. Esto es lo mismo que decir que no existe la derivada segunda, ¿sí? Eso nos van a determinar los puntos en donde tengo seguramente que analizar a ver si realmente hay un cambio de concavidad. Después tengo que determinar el signo en esos intervalos. Acá dice probando un punto C, pero recuerden que hacemos la regla de signos. Y bueno, si me da la derivada segunda positiva es cóncava hacia arriba, y si me da negativa es cóncava hacia abajo, ¿sí? Esto es un resumen de qué es lo que tenemos que hacer para poder determinar los intervalos de concavidad. Sigo un ratito acá, tenemos un minutito, se corta y Sí, volvemos a un entrar, ¿sí? minutito. Sí, dale. Porque este es un ejemplo muy sencillo, nos da una función que es polinómica, hallamos la derivada primera, hallamos la derivada segunda, la igualamos a 0. En este caso, ¿habrá puntos en que no existe la derivada primera? ¿Hay algunos puntos de x en los que sucede esto? Sí. ¿O la derivada segunda? ¿Cuáles? ¿Tiene algún problema? ¿Tiene algún Cuando problema acá X esta sea función? 2. Pero cuando es 2, ¿cuánto vale? Ah, no, no, está bien. Vale 0. 0, ¿sí? Esto no sucede, no, digamos, porque en realidad, si yo evalúo el dominio de la función derivada primera, son todos los reales, entonces no tiene problemas, ¿sí? La función. Recuerden que la no existencia de las derivadas las vemos analizando el dominio de la función. Lo que sí encontramos acá donde se hace 0, que es en x igual a 2, ¿sí? Y entonces ahí lo que hacemos es evaluar los signos, en este caso es fácil porque lo que evaluamos es el signo. Tenemos una única expresión que es 6 por x menos 2 y hacemos el análisis de signos de esa expresión, ¿sí? En 2 se hace 0, hubo cambio de signos. ¿Les parece entonces que, fíjense que es la derivada segunda? ¿Cómo es la concavidad de menos infinito a 2 y cómo es la concavidad del intervalo 2 a más infinito? ¿Qué me pueden decir qué pasa acá y qué pasa acá? En la primera es cóncava hacia abajo y en la segunda hacia arriba. ¿Están de acuerdo? Sí.